Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a realizar un ejercicio sobre circuitos eléctricos, en concreto este ejercicio que tenemos aquí, en el que nos dicen que en el circuito el amperímetro mide la misma intensidad cuando los dos interruptores están los dos abiertos o los dos cerrados, y nos dicen que calculemos el valor de esta resistencia de aquí, que hace posible eso, ¿no? Que el amperímetro mida siempre la misma intensidad. Muy bien, pues entonces, ¿cómo deberíamos empezar este problema? Pues muy bien, como nos dicen que tenemos dos situaciones posibles, los dos interruptores abiertos o los dos interruptores cerrados, vamos a analizar cada una de esas situaciones por separado para ver qué ecuaciones puede cumplir esta resistencia de aquí y ver si a través de ellas podemos calcular su valor. ¿Vale? Pues entonces vamos allá. Interruptores cerrados. Muy bien, entonces tenemos aquí el circuito con todos los cables ya cerrados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, como esta es la fuente y es la única fuente de voltaje o de tensión que hay, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la raya larga es el polo positivo y la raya corta es el polo negativo, ¿no? Entonces la intensidad sale del polo positivo. Por lo que vamos a tener una intensidad I1 que va a recorrer esta rama de aquí. Y por supuesto, como siempre, tenemos todos los nudos del sistema, ¿no? En este caso he llamado a estos nudos A y B, y luego aquí tenemos otros dos nudos, ¿no? Entonces, como hemos dicho, tenemos aquí una intensidad I1, ¿no? Que va por aquí, por este cable, y llega hasta aquí. Ahora, cuando llega este nudo, ¿con qué se encuentra esta intensidad? Se encuentra con una rama que va por aquí y se vuelve a unir al circuito, y con otra rama que va por aquí, pasa por la resistencia R1 y por el amperímetro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta intensidad? Dividirse en dos intensidades, una que vamos a llamar I2 y otra que vamos a llamar I3. Entonces, esta intensidad 2 viene por aquí, atraviesa la resistencia de valor desconocido y llega hasta el nudo B. Y esta intensidad 3 viene por aquí, atraviesa la resistencia R1, atraviesa el amperímetro y llega al nudo B. De tal manera que cuando I3 e I2 se vuelven a juntar en el nudo B, pues nos vuelven a dar I1 efectivamente, ¿no? Porque las intensidades se tienen que conservar, ¿no? En todo el circuito. Entonces, esta intensidad avanza por este trocito de aquí y se vuelve a encontrar con otro nudo y otras dos ramas. Una rama en la que no hay ninguna resistencia y otra rama en la que hay una resistencia R3. Y entonces aquí nos tenemos que parar a pensar y decir, vale, la intensidad 1 se irá un trozo por esta rama y otro trozo por esta rama. Y la respuesta es no. La intensidad 1 se irá toda por esta rama de aquí. ¿Por qué? Porque esta rama de aquí no presenta resistencia. Entonces la intensidad de corriente, la corriente eléctrica, tiende a irse por la zona en la que haya menos resistencia. Entonces, si en esta rama no hay ningún tipo de resistencia, pues toda la intensidad se va a ir por aquí, porque no tiene sentido irse por un sitio donde tú te vas a encontrar un obstáculo. Entonces, toda la intensidad viene por aquí. Por lo tanto, cuando yo tengo los dos interruptores cerrados, es como si yo pudiese decir que esta resistencia R3 no está jugando ningún papel en mi circuito, no me vale para nada. Muy bien. Con esto y teniendo en cuenta que en este nudo la intensidad 1 se divide en 2, es decir, que se cumple que I1 es igual a I2 más I3, pues ya tenemos analizado este circuito, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Pues lo que deberíamos hacer ahora sería construir este circuito sin esta resistencia R3 y ver qué ecuaciones cumple esta resistencia R, que es lo que queremos calcular. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos el circuito sin la resistencia R3 y vamos a ver qué le sucede a esta resistencia R, que es la que queremos obtener. Entonces, ¿qué le sucede a esta resistencia? Pues vemos dos cosas. ¿Qué es lo que vemos? Que por ella pasa una intensidad I2, desconocida, no sabemos cuánto vale, pero sabemos que por ella pasa una intensidad I2. Y después, ¿qué más podemos ver? Vemos que un extremo de esta resistencia está conectado a este punto A y otro extremo está conectado a este punto B. Y para la resistencia R1 sucede exactamente lo mismo. Tiene un extremo conectado al punto A y otro extremo conectado al punto B. Entonces, ¿esto qué significa? Que esta resistencia R1 y esta resistencia R se encuentran en paralelo. Y entonces, teniendo en cuenta estas dos condiciones, que R está en paralelo con R1 y que por ella pasa una intensidad 2, esto nos da dos ecuaciones. La primera es que, claro, la diferencia de potencial entre A y B tiene que ser igual a la intensidad por la resistencia que haya entre los puntos A y B, ¿no? La ley de Ohm. Entonces, entre los puntos A y B tenemos la resistencia R y una intensidad 2, luego VA menos VB tiene que ser igual a I2 por R, pero también entre A y B nos encontramos con una resistencia 1, la resistencia R1 y la intensidad I3. Y como la resistencia 1 vale 100, pues entonces VA menos VB también es igual a 100 por I3. ¿Y qué más sabemos? Pues sabemos que si R1 y R están en paralelo, pues entonces yo puedo calcular la resistencia equivalente de estas dos en paralelo, ¿no? Y eso es lo que vamos a llamar R'. Entonces, ¿qué se cumpliría? Pues que 1 dividido R' es igual a 1 dividido R más 1 dividido 100, ¿no? 100 ohmios de R1. Si yo hago de aquí el mínimo común múltiplo, ¿qué me quedaría? Pues en el denominador 100R y en el numerador 100 más R. Por lo tanto, R' es el inverso de esto, que sería simplemente 100R dividido 100 más R. Entonces, si yo tengo un circuito con una fuente y un conjunto de resistencias, yo puedo construirme el circuito para tener este conjunto de resistencias todas en serie, ¿vale? Como se resuelven simplemente los circuitos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora, como yo sé la resistencia equivalente de R1 y R, pues me voy a construir el circuito solamente con esta resistencia equivalente R' y la R2 que está aquí en esta rama, que esta, pues simplemente no podemos hacer nada con esta resistencia. Entonces, ¿cómo quedaría el circuito equivalente? Pues el circuito equivalente quedaría de esta manera, ¿no? Simplemente un circuito muy sencillito con dos resistencias colocadas en serie. Por lo tanto, en este circuito, ¿qué se cumplirá? Pues se cumplirá la ley de Ohm, ¿verdad? Que V, la tensión, es igual a la intensidad que circula por este circuito, que será I1, por la suma de las resistencias, ¿no? Como están en serie, pues R2 más R', ¿vale? Sustituimos lo que vale R' y sustituimos el valor de V, ¿no? 1,5. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Nos quedaría 1,50 sería igual a I1 por R2, que vale 300, más R', que aquí lo tenemos, ¿no? 100R dividido 100 más R. De aquí hacemos el mínimo común múltiplo y ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría 100 por 300, que eso es 30.000. Luego 300 por R, que eso son 300R más 100R, pues 400R, dividido 100 más R, multiplicado por I1, eso nos da 1,50. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos al analizar el circuito con los interruptores cerrados? Pues que la resistencia R tiene que cumplir esta ecuación de aquí
que I2 por R sea igual a 100 por I3, como hemos visto antes, y que además cumpla esta expresión de aquí. ¿Y esto qué nos indica? Pues esto nos indica que si nosotros somos capaces de calcular la intensidad 1, seremos capaces de resolver esta ecuación de aquí despejando la R, que es lo que nos interesa. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues ahora lo que tenemos que hacer es analizar el circuito con los interruptores abiertos. ¿Por qué? Porque ya no podemos obtener más información del circuito con los interruptores cerrados. Ya hemos obtenido todo lo que queríamos. Entonces pasamos ahora al circuito con los interruptores abiertos. Entonces aquí lo tenemos, circuito con los interruptores abiertos. Vale, ¿qué sucede en este circuito? Pues lo mismo que antes, ¿no? Tenemos esta fuente y de aquí va a salir una intensidad, que en este caso la vamos a llamar I'. ¿Vale? Como estamos en otra situación diferente, pues en vez de llamarla I1, evidentemente la llamamos I', le cambiamos el nombre. Vale, entonces esta intensidad viene por aquí y llega hasta este nudo de aquí. Y entonces aquí se vuelve a encontrar con dos ramas, una con la resistencia R y otra con la resistencia R1. Pero ¿qué pasa? Que esta rama está abierta. ¿Y esto qué significa? Pues que este trozo que está abierto aquí significa que es un trozo de resistencia infinita. Por lo que evidentemente la intensidad no se va a ir por un sitio donde se encuentra un obstáculo, una resistencia infinita. Luego la intensidad no se va a ir por aquí. ¿Por qué tampoco se puede ir por aquí? Porque si la intensidad se dividiese en dos, como en el caso anterior, y tuviésemos aquí una intensidad I3 y aquí una intensidad I2, entonces si este trozo está abierto, esa intensidad que pasaría por aquí se perdería. De tal manera que en este nudo no se produciría la conservación de la intensidad. Es decir, si nosotros sabemos que la intensidad en un circuito se debe conservar en los nudos. Claro, si yo estoy perdiendo un poco de intensidad por esta rama, entonces no se está conservando y no se está cumpliendo la ley de Kirchhoff de los nudos. Por lo tanto, con esas dos condiciones de que un trozo abierto de circuito representa una resistencia infinita y de que la intensidad se perdería aquí y por lo tanto no se conservaría, podemos decir que la intensidad no va a pasar por esta resistencia R, por esta rama de aquí, cuando el circuito tiene este interruptor abierto. Por lo tanto, ¿por dónde se va a ir la intensidad? Pues la intensidad se va a ir toda por esta rama, ¿vale? Es decir, va a seguir su camino simplemente así, va a seguir por aquí, por aquí, por aquí, va a seguir por aquí, por aquí, por aquí, y entonces va a llegar hasta este nudo. Y aquí sucede exactamente lo mismo. Como aquí tenemos un circuito abierto, por la misma explicación de antes, sabemos que la intensidad no va a pasar por esta rama de aquí. Entonces, la intensidad, ¿qué haría? Pues se vendría toda por aquí y pasaría por R3. Entonces, al final, ¿qué nos queda del circuito? Pues al final el circuito nos ha quedado simplemente que la intensidad recorre este camino, es decir, va por la parte exterior. ¿Y eso qué nos quedaría? Pues simplemente nos quedaría un circuito con tres resistencias en serie, la 1, la 2 y la 3. ¿Por qué? Por lo que os he dicho, ¿no? Cuando yo tengo un trozo de circuito abierto, la intensidad no se va a ir por la rama donde esté este circuito abierto. Entonces, ¿cómo nos quedaría este circuito? Pues nos quedaría así, simplemente. Un circuito con tres resistencias en serie, la 1, la 2 y la 3. Entonces, de aquí, ¿qué podemos ver? Pues podemos aplicar la ley de Ohm, ¿no? Entonces, si yo aplico la ley de Ohm, ¿qué tendré? Que I' será igual a V dividido R1 más R2 más R3. V es 1,5. Y luego R1 más R2 más R3, pues son 100 más 300, que eso son 400, más 50, pues 450. Si vosotros calculáis este número, os daría 1 dividido 300. Vale. Entonces, tenemos el valor de I', que es 1 dividido 300. Y esta I' está pasando por el amperímetro. Luego, el amperímetro nos mide 1 dividido 300 amperios. Pero claro, ¿qué nos decía el enunciado? El enunciado nos decía que el amperímetro mide siempre la misma intensidad, tanto cuando los interruptores están los dos cerrados que cuando están los dos abiertos. Entonces, ¿qué significa que I' sea igual a 1 dividido 300? Pues que I' es igual a la I3 que nosotros habíamos nombrado en el circuito con los interruptores cerrados. Con los interruptores cerrados habíamos dicho que por el amperímetro pasaba una intensidad I3. Entonces, si la intensidad tiene que ser la misma cuando están abiertos que cuando están cerrados los interruptores, evidentemente se tiene que cumplir que I' es igual a I3 y es igual a 1 dividido 300 amperios. Entonces, con todas estas ecuaciones que hemos hallado de el circuito con los interruptores cerrados y el circuito con los interruptores abiertos, ya podemos intentar resolver el valor de R. ¿Cómo? ¿Por qué podemos intentar resolverlo ya? Porque ya hemos obtenido toda la información posible de las dos situaciones de los circuitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues jugar con estas ecuaciones a ver si podemos encontrar R. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Fijaos, yo sé que I' es igual a I3. Y yo sé que I3 cumple esta expresión de aquí. Pero es que además sé que I3 e I2 cumplen esta expresión de aquí. Pero es que además yo sé que I2 más I3 es igual a I1 e I1 cumple esta expresión de aquí. Luego yo, de alguna manera, combinando esta ecuación con estas dos de aquí, seré capaz de calcular I1. Entonces, vamos a verlo. Voy a coger estas dos, ¿no? I' igual a I3 igual a 1 dividido 300 y luego esta que habíamos sacado del circuito cerrado. I2 por R es igual a 100 por I3. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues aquí lo que vemos es que, claro, si yo multiplico 100 por I3, pues como I3 es 1 dividido 300, esto quedaría 100 dividido 300, ¿no? Que sería un tercio. Y ese un tercio tiene que ser igual a I2 por R. Entonces, ¿cuánto vale I2? Pues I2 vale 1 dividido 3R, ¿no? Facilito, despejando de aquí. Muy bien, entonces yo ahora ya sé una forma de I2. Entonces, como yo sé lo que vale I2 y yo sé lo que vale I3, entonces yo puedo saber lo que vale I1. Por lo tanto, ¿quién sería I1? Pues I2 más I3, ¿no? Que sería 1 dividido 3R más 1 dividido 300. Si yo hago de aquí el mínimo común múltiplo, ¿qué me quedaría? Pues en el denominador 300R. Y ahora, este término lo tendría que multiplicar por 100, pues nos quedaría 100. Y este lo tengo que multiplicar por R, ¿no? Pues nos queda más R. Entonces ya tenemos lo que vale I1. Entonces, si os dais cuenta, I1 depende únicamente de R. Y si nos vamos a esta ecuación de aquí, si yo sustituyo I1, como I1 depende de R, toda esta ecuación me dependería únicamente de R. Entonces tengo una ecuación con una incógnita y eso ya se puede resolver. Pues eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Tomamos esta expresión y sustituimos lo que acabamos de calcular
que vale I1, 100 más R dividido 300R. ¿Qué pasa? Pues que este numerador de aquí se simplifica con este denominador de aquí y nos queda que 1,50 es 30.000 más 400R dividido 300R. Vale, ahora este 300R me lo paso multiplicando hacia acá y me quedaría que 300 por 1,5 pues serían 450. Entonces me queda que 450R son 30.000 más 400R, es decir, que 50R son 30.000. Y si hacéis la cuenta, si dividís 30.000 entre 50, eso nos da que la resistencia R son 600 ohmios. Entonces esa es la resistencia que nosotros tenemos que poner en nuestro circuito para que el amperímetro mida la misma intensidad tanto cuando los dos interruptores están cerrados como cuando los dos interruptores están abiertos. Entonces, como habéis visto, el ejercicio era simplemente analizar las dos situaciones del circuito por separado e intentar sacar el mayor número de ecuaciones posibles de cada una de las situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa sacar todas las ecuaciones posibles? Porque nos pueden hacer falta en algún momento. Este ejercicio es muy fácil que os atranquéis, que no se os ocurra cómo calcular R, que os falte alguna ecuación para calcular el valor de R. Entonces, lo que tenéis que hacer en este tipo de ejercicios es analizarlo todo, absolutamente todo, escribiros todas las ecuaciones en un papel aparte y cuando ya tengáis analizadas las dos situaciones, coger todas las ecuaciones, como hemos hecho aquí las hemos ido resumiendo en la parte superior, y una vez que ya tengáis toda la información posible que podéis obtener del circuito, pues lo único que os toca es ir jugando con las ecuaciones para calcular lo que os interesa. En este caso nos interesaba calcular el valor de R. Entonces nada, espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda la podéis escribir en los comentarios y os agradecería mucho que os suscribierais. Así que nada, hasta aquí el ejercicio de hoy y nos vemos en la próxima.